Bienvenidos a la siguiente clase de biología. Quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a considerar el tema del crecimiento poblacional, ¿ya? Para ello nos planteamos el siguiente objetivo: explicar los factores que afectan el crecimiento de la población humana, destacando de qué forma impactan y cómo ha influido esto en la evolución del mismo, o indicando de qué manera se ha distribuido la población mundial. Hablemos un poco de la evolución de la población humana. En demografía, aquí hay algunas palabras que están subrayadas, algunas a propósito, las he dejado así. En demografía, una de ellas es esa: la población mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento en específico. Está determinada por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida. Entonces, ¿qué será demografía y qué será esperanza de vida? Más adelante hablaré de estos conceptos de algunos, otros los tendrás que buscar tú. Pero obviamente que demografía hace connotación a una especie de una rama de ciencia, obviamente que de la geografía, que estudia la población humana. Y la esperanza de vida sí la vamos a definir más adelante mejor. La población mundial ha pasado de casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre del año 2011 se alcanzaron los 7.000 millones, 7 millardos. En diciembre del 2019 se superó la cifra de los 7.700 millones de habitantes. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a 11.400 millones en el año 2050 y a 15.300 millones en el año 2100. La evolución de la población y el crecimiento poblacional son consecuencia de varios factores interrelacionados. La alimentación, la generalización de la higiene, la sanidad, la difusión de medicamentos y en general el desarrollo de la tecnología han sido decisivos para el fuerte crecimiento de la población mundial, que ha pasado de los casi 1.000 millones en el año 1800 a más de 6.000 millones en el 2000 y a unos 700.000 millones a finales del 2011. Aunque durante la denominada transición demográfica se produjo una fuerte reducción de la tasa bruta de mortalidad y de la natalidad que se agudizará durante la segunda transición demográfica a partir de 1950, la población mundial ha seguido con un alto crecimiento, incluso con una baja natalidad en numerosos países, ya que la fuente y constante reducción de la mortalidad se ha unido al aumento generalizado de la esperanza de vida. Podemos tener una densidad poblacional medida en número de personas por kilómetro cuadrado, bien que sería un parámetro bastante técnico para definir cuántas personas hay en un pequeño territorio, y según este valor de la densidad poblacional de personas por kilómetro cuadrado, podemos ver en este mapa mundi más o menos una distribución de dónde están las mayores concentraciones de personas. Por supuesto que tal como en química, donde más personas hayan por kilómetro cuadrado habrá mayor concentración. Entonces, estamos viendo que en las manchas más oscuras es donde más personas se encuentran concentradas. Fíjense, en regiones como del Asia inferior, la India, por ejemplo, es uno de los países donde mayormente hay concentración de personas. En algunas partes de los Países Bajos, hacia arriba, en el sur, aquí en el norte, perdón, donde está el cursor en este momento, y parte de las islas del Caribe. ¿Por qué en las islas hay mayor concentración? Naturalmente, porque la superficie es más pequeña, y mientras la superficie sea más pequeña, el número será más grande, pues al final es un coeficiente, es una división. Eso no quiere decir que las regiones que estén en amarillo no estén pobladas. Quiere decir que son países más extensos y obviamente se nota menos la concentración de personas. Pero de que hay personas, de que hay una gran población, la hay. Hablemos entonces de algunos vocabularios e indicadores demográficos. Población humana. En demografía, el conjunto de personas que habitan un territorio gráfico bien delimitado. La población viene definida por la dimensión de la población, también llamada tamaño o volumen de la población, siendo esta el número de personas que integran dicha población. El espacio poblacional, que es el espacio geográfico donde se asienta la población. Estructura de la población. Son las características biológicas y sociales que definen a la sociedad, a la población, como son
edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua hablada, nivel de instrucción, nivel económico y fecundidad. La evolución de la población podemos definirla como el conjunto de variables dinámicas que se modifican en el transcurso del tiempo. Dinámicas porque cambian rápidamente, ¿ok? En el tiempo. Natalidad, mortalidad, migraciones y tasas de migración, proporciones y razones que se derivan de ellas. Una cantidad particular de la superficie de la Tierra tiene una capacidad de producción que limita el aumento de la población humana, lo que quiere decir que por supuesto donde mayor posibilidad de producción de alimentos haya, quizás haya más gente, pero donde menos, quizás haya menos. Y aún así, hay regiones específicas o destinadas para la producción de alimentos que van a nutrir partes donde la población, por ciertas conveniencias, se han querido asentar, constituyendo grandes ciudades, y en donde las concentraciones, por supuesto, son más altas y no son regiones de productividad agrícola bastante grande. Entonces, todos estos factores se interrelacionan y de manera dinámica cambian para definir cuáles son los perfiles de la población que vamos a estar encontrando en los diferentes países del mundo. Un modelo matemático posible para describir el crecimiento de una población es el denominado modelo exponencial con la forma de una curva logística. Eso lo veremos luego. Tenemos la esperanza de vida, que la nombramos en la primera diapositiva. Es la medida de la cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo de tiempo. Se suele dividir en masculina y femenina y se ve influenciada por factores como calidad de las medicinas de vida, la higiene, la guerra, etc. Si bien actualmente se suele referir únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta. La esperanza de vida por ejemplo, cuando nosotros decimos o escuchamos decir el promedio de vida, la esperanza de vida, por ejemplo, en los países de Latinoamérica para el hombre está situada alrededor de los 60 años. Quiere decir que es una edad crítica en la que probablemente una gran cantidad de personas, hombres en este caso, puedan morir alrededor de esa edad. Estoy hablando de un número ficticio solo para explicar el concepto. Sería bueno averiguar cuál es la esperanza de vida que hay aquí en Ecuador, por ejemplo, para hombres y mujeres, sin considerar las muertes violentas, no entran allí. Sin embargo, algunos estudios estadísticos consideran este factor y la esperanza de vida baja mucho más. La densidad de la población es el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado que tiene una región, lo explica en la diapositiva del mapa mundi. Para hacer este cálculo se divide el número de habitantes por la cantidad de kilómetros cuadrados de la región donde se está haciendo el estudio. Varía mucho en cada país, especialmente en los países más extensos como Rusia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Australia, Egipto y otros. El motivo de estas diferencias se debe a alguna razón climática, de relieve y otras causas físico-naturales que explican las regiones de escasa densidad de población y otras causas relacionadas con la geografía humana o la geografía económica que explican las mayores densidades de algunas áreas cuya extensión suelen ser relativamente reducidas, como lo que hablaba del caso de las grandes ciudades que se nutren de pequeñas extensiones de tierra donde se dedica la gente a producir los alimentos. Sobre el crecimiento de la población podemos decir las siguientes cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, en los países donde existe más pobreza, desigualdad y problemas ligados al subdesarrollo presentan en general mayores niveles de fecundidad y altas tasas de natalidad. Algunos factores que influyen esto es lo siguiente. Primero, el tiempo de escolarización. Incide sobre la edad en que las mujeres y los hombres deciden tener hijos. Así, en los países en vías de desarrollo, la edad de concepción es menor a la de los países desarrollados. Naturalmente, esto se debe primero al nivel de educación, que es bastante bajo, donde no hay consideraciones sobre las consecuencias de este crecimiento no planificado. Además, por otra parte, tampoco al tener mayores expectativas en la vida, pues simplemente no se limitan a tener los hijos. Mientras que en los países desarrollados los horizontes de las personas cambian a la medida que van progresando, van estudiando y van adquiriendo mayores conocimientos. No es que no quieran tener hijos, sino que simplemente hay un poco más de planificación, orden y la gente tiene nortes por los que luchar, que perfectamente se sabe que una gran cantidad de hijos te las van a limitar. Entonces hay mejor planificación. Eso hace que el control de la natalidad sea diferente en este tipo de países. Por eso en los países en vía de desarrollo y en los países pobres la concientización y la educación sexual es importantísima para lograr que estas tasas no vayan en aumento, sobre todo en población de mujeres de edad muy baja. Ya se está notando claramente que una gran cantidad de adolescentes son las que están dando luz en los hospitales públicos, producto de una carencia de valores y otra cantidad de cosas que podemos nosotros añadir
a estos hechos. La disponibilidad de información sobre sexualidad humana y el acceso a métodos anticonceptivos. Estos recursos son más asequibles en los países desarrollados y contribuyen en forma importante a las decisiones sobre la procreación. Primero, el costo y segundo, la posibilidad de tener trabajo. Hay mayores posibilidades de tener trabajos y mayores posibilidades de conseguir métodos anticonceptivos, pues están también disponibles y los costos para ellos no son elevados, no como para no poder adquirirlos. Además, existen cualquier cantidad de métodos que más adelante veremos, que aunque tengan costo, la gente tiene posibilidad de hacerlos. Mayor tolerancia social hacia las decisiones individuales relacionadas con la procreación, la vida en pareja y la sexualidad. El respeto hacia las resoluciones individuales es más evidente en los países desarrollados, por el mismo tema de la educación. La distribución de la población mundial. Durante este siglo se prevé un crecimiento demográfico significativo en los países más pobres, el que se verá acentuado a partir de la década del 2020. En este periodo, más del 85% de la población mundial se concentrará en los países de vía de desarrollo. En otras palabras, 4 de cada 5 personas vivirán en países de ingresos bajos. Asia es la región con mayor población del mundo, ya que concentra más del 60% de habitantes, seguida de América y África, que concentran un 22 y un 15 respectivamente. Estas tendencias de crecimiento demográfico repercutirán en aspectos tan importantes como el progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados y el aumento de la población en edad laboral en los países en vía de desarrollo, por supuesto, porque hay más población joven y hay menos cantidad de personas. Entonces, obviamente hay mayor mano de obra e incluso esa es la razón por la que las migraciones hacia estos países son pues tan altas y aceptadas además. Que sea de provecho esta clase.